Dos poderosos hermanos jefes tribales lucharon por su amor. Uno le ofreció compasión, el otro, poder. Pero ella los rechazó a ambos y eligió al mayor enemigo de la tribu, el misterioso guerrero exiliado. Esta es la historia de cómo un amor dividió y reconstruyó una tribu. En las tierras de la tribu de los ríos gemelos, hasta el viento susurraba dos melodías diferentes. Una contaba la fuerza tranquila del jefe Kaelen, el líder sabio y compasivo de la tribu. La otra, la ambición ardiente de su hermano, Jabari, el despiadado jefe de guerra. Desde la muerte de su padre, estos dos polos opuestos gobernaban la tribu. Mientras Kaelen intentaba preservar la paz y la prosperidad, Jabari soñaba con conquistar a las tribus vecinas y consolidar su poder con sangre. Este peligroso equilibrio se rompió para siempre con la llegada de aquella mujer extranjera que emergió de los restos de una tormenta. Cuando Elara abrió los ojos a la orilla de un río, lo último que recordaba era cómo su barco se hacía pedazos contra olas gigantes. Tenía la cara cubierta de lodo y sus costosos vestidos europeos estaban destrozados. Sus cabellos, rubios como el oro, estaban manchados con el barro del río. Quienes la encontraron fueron los guerreros de Jabari, que estaban patrullando. La arrastraron como a una prisionera hasta el centro de la tribu, donde el pueblo retrocedió con asombro y miedo ante este ser de piel pálida que nunca antes habían visto. En el instante en que Jabari vio a Elara, vio en su frágil belleza un símbolo de victoria. Era un botín que el mundo civilizado había arrojado a sus tierras. «Esta mujer es mía», dijo Jabari con voz áspera. «Será mi sirvienta en mi choza». Justo cuando los guerreros se disponían a arrastrar a Elara, la voz tranquila pero autoritaria de Kaelen atravesó a la multitud. «Deteneos. No es una mercancía, es una invitada, quizás una víctima». Kaelen, a diferencia de Jabari, no veía un botín en los ojos azules de la joven, sino un dolor y un terror indecibles. Los dos hermanos, en medio de la tribu, se enfrentaron abiertamente por primera vez a causa de esta mujer extranjera. Esta sería una batalla no solo por una mujer, sino también por el futuro de la tribu. Por orden del jefe Kaelen, se le dio a Elara una choza pequeña pero segura. Sin embargo, esto no fue suficiente para protegerla. Dentro de la tribu, viviendo a la sombra de Jabari, había otro peligro: la chamana Sola. Sola llevaba años susurrando una profecía sobre el regreso de un misterioso guerrero, Malik, exiliado de la tribu y considerado responsable de la muerte del padre de Kaelen. Sola utilizaba la ambición de Jabari para aumentar su propio poder y vio la compasión de Kaelen hacia esta extranjera como una amenaza para sus planes. Sola decidió marcar a Elara como un mal augurio. Elara se esforzaba por adaptarse a la tribu. Kaelen dedicaba tiempo a enseñarle el idioma y las tradiciones de la tribu, admirando la inesperada inteligencia y resistencia de esta mujer delicada. Entre ellos, más allá de las palabras, comenzaba a nacer un entendimiento silencioso y una cercanía. Esta situación alimentaba los celos de Jabari y avivaba el odio de Sola. Sola dio su primer golpe. Mezcló una hierba nauseabunda pero inofensiva, conocida solo por ella, en la fuente de agua sagrada de la tribu. Por la mañana, cuando varios niños que bebieron el agua enfermaron, Sola señaló directamente a Elara. «Los espíritus están furiosos desde que ella llegó», gritó. «Esta bruja de piel pálida está envenenando nuestra agua». El pueblo entró en pánico. Jabari rugió. «Esta mujer debe ser sacrificada de inmediato». Kaelen, una vez más, se vio atrapado entre su creciente compasión, que Sestirirutamo estaba convirtiendo en amor, y las supersticiones de su pueblo. Elara estaba aterrorizada. «¡Esto no es veneno!», gritó. «Es solo raíz amarga. Lo leí en los libros de mi padre. Es inofensiva». Pero nadie escuchó sus explicaciones científicas. La profecía de Sola era más fuerte que el conocimiento de Elara. Kaelen encontró una única forma de protegerla. Si ella lo envenenó, entonces debe encontrar el antídoto. Llevadla al bosque de las sombras. Si no puede encontrar el antídoto antes del amanecer, su destino estará en manos de los espíritus. Para Sola, esto era una victoria. El bosque de las sombras era un lugar al que la tribu temía entrar. Un lugar donde, según las leyendas, vivían los exiliados y bestias salvajes.
Sola estaba segura de que Elara nunca regresaría de allí. Elara fue abandonada en los límites del bosque, acompañada por 2 guerreros, sola, asustada y desesperada. Tras caminar durante horas, cayó en una trampa en la oscuridad. Su pie quedó atrapado en una cuerda y se encontró colgada boca abajo. Justo cuando iba a gritar, una sombra emergió de la oscuridad. Era un hombre con el rostro cubierto de cicatrices y los ojos brillantes de furia. No era otro que Malik, el guerrero exiliado y odiado por la tribu. Malik vio el símbolo de la tribu de los ríos gemelos en Elara y desenvainó su daga. Así que Kaelen y Jabari, siseó, ahora envían niños para cazarme. «No, soy su enemiga. Sola me envió a morir», gritó Elara. Malik vaciló. Vio en los ojos azules de la chica un reflejo de su propio destino. El dolor familiar de la traición. Cortó la cuerda. Elara cayó bruscamente al suelo. Malik se acercó a ella. «Si eres enemiga de Kaelen», dijo, «entonces puedes ser mi aliada. Pero primero, debes demostrarme por qué debería arriesgar mi vida por ti». En ese instante, Elara comprendió que, en lugar de quedar atrapada entre 2 hermanos despiadados, tenía que confiar en el mayor enemigo de ambos. La cueva de Malik estaba conectada a una red de túneles que Elara desconocía. «Este lugar», dijo Malik, su voz tan dura como las paredes del cañón, «es el lugar que ellos olvidaron, pero que yo llamo hogar». Malik se había dado cuenta de que Elara no era solo una víctima, sino también una observadora inteligente. Elara le contó el juego del agua envenenada de Sola y cómo la tribu había sido fácilmente engañada. Malik rió amargamente. «Los juegos de Sola», dijo, «eran los mismos cuando envenenó a mi padre hace años. El padre de Kaelen y Jabari era el hermano de sangre en quien mi padre más confiaba. Cuando mi padre murió, él se apoderó de nuestras tierras y me exilió aquí, declarándome maldito con las falsas profecías de Sola». Elara se quedó helada de horror. Esto no era solo una intriga de celos, era la historia del robo de una tribu. Kaelen y Jabari eran, en realidad, los hijos del asesino de su familia. Justo en ese momento, la voz de Kaelen resonó en la entrada del cañón. «¡Elara! ¡Sal!». Kaelen no había caído en la trampa de Sola y había seguido el rastro de Elara. Pero cuando la encontró, la vio al lado de su mayor enemigo, Malik, en su cueva. La escena que vio confirmaba todas las mentiras de Sola. «Entonces», dijo Kaelen, su voz ahogada por la traición, «Sola tenía razón. Eres una espía». Elara intentó gritar, «No, él no es tu enemigo, es la verdadera víctima». Pero Malik puso a Elara detrás de él y apuntó su lanza a Kaelen. «No hablarás con ella», gruñó. «Has entrado en mis tierras sin permiso». En ese instante, Elara comprendió que estaba atrapada entre 2 fuegos. Por un lado, un hombre que le mostraba compasión pero estaba lleno de odio. Por el otro, alguien en quien empezaba a confiar pero que ahora se sentía traicionado por ella. Kaelen, al ver a Elara unida a su enemigo, se llenó de rabia. «¡Traidora!», rugió y atacó a Malik. La lucha de los 2 grandes guerreros comenzó entre las estrechas paredes del cañón. Kaelen luchaba con la fuerza de su tribu. Malik, con la velocidad y la furia que le daba el cañón. Elara, desesperada, intentó interponerse. «¡Deteneos! Ambos estáis siendo engañados», gritó. Pero justo en ese momento, un segundo grupo apareció en lo alto del cañón. Jabari y sus leales guerreros. Jabari se había enterado de que Kaelen había salido en secreto para buscar a Elara y los había seguido. Era la oportunidad perfecta para él. Se desharía de su hermano y de este odiado exiliado al mismo tiempo. «Ved la traición con vuestros propios ojos, guerreros», gritó Jabari. «Nuestro jefe se ha aliado con nuestro mayor enemigo para proteger a una mujer maldita». Los guerreros de Jabari apuntaron sus flechas tanto a Kaelen como a Malik. Kaelen se encontró de repente entre la lanza de Malik y las flechas de su propio hermano. En ese preciso instante, el verdadero plan de Jabari entró en acción. Uno de sus guerreros no apuntó el arco a Kaelen, sino a Elara. «¡Matad primero a la bruja!», gritó Jabari. En el momento en que la flecha fue disparada, Malik se movió con una velocidad increíble y se interpuso, protegiendo a Elara con su cuerpo. La flecha se clavó profundamente en su hombro.
Este sacrificio levantó el velo de ira de los ojos de Cailén. Jabari no había apuntado a Cailén, sino a Elara. No era justicia, era una ejecución. Y Malik, su enemigo, había salvado a la mujer que él intentaba proteger. ¡Jabari!, rugió Cailén, volviéndose esta vez contra su hermano. ¡El verdadero traidor eres tú! La guerra ya no era entre dos tribus, sino entre dos hermanos. Elara, arrodillada junto a Malik, herido, observaba la danza mortal de estos dos hombres que pagaban por los pecados de sus padres. La lucha entre Cailén y Jabari fue despiadada. Jabari notó la vacilación de su hermano y estaba a punto de vencerlo cuando Elara hizo un último movimiento. Agarró el arco de Malik. El maestro de armas la había entrenado con la espada, pero este arco era diferente. Apuntó como había aprendido de Malik en el bosque y disparó la flecha al brazo de Jabari que sostenía la lanza. La flecha no atravesó el brazo, pero fue suficiente para aturdirlo. Cailén aprovechó la oportunidad para desarmar a su hermano. La batalla había terminado. Los guerreros de Jabari, al ver la derrota de su líder, bajaron sus armas. Cailén estaba de pie sobre Jabari, sin aliento, pero Elara no corrió al lado de Cailén, sino al lado de Malik herido. Con las últimas hierbas que le quedaban de la bolsa de su padre, vendó su herida. Cailén observaba la escena. Esta mujer no lo había elegido a él, sino al hombre que momentos antes le apuntaba con su lanza. ¿Por qué?, Cailén preguntó, su voz cansada. Elara miró a Cailén. «Porque él», dijo, «cuando me miró a los ojos, no vio a una espía o a una víctima. Vio la verdad y arriesgó su vida para protegerme, justo como se suponía que debías hacer tú». Ese día, el destino de la tribu se reescribió. Jabari fue exiliado por su traición. Los juegos de Sola salieron a la luz y tampoco pudo escapar de la justicia. Cailén, frente a su pueblo, pidió perdón a Malik y le ofreció sus tierras de vuelta. Pero Malik se negó. «Mi hogar ya no es esta tribu», dijo. Sus ojos estaban fijos en Elara. Cailén comprendió la amarga verdad. Dos hermanos habían luchado por su amor, pero ella había elegido al exiliado, al mayor enemigo de ambos. Elara se despidió de Cailén y caminó hacia Malik. Juntos, lejos del ruido y las intrigas de la tribu, se adentraron en las profundidades del bosque de las sombras, hacia una nueva vida. Eran dos almas rechazadas por la civilización y la tribu, pero habían encontrado el uno en el otro, un reino que ninguna de las dos tribus podía ofrecerles, un hogar al que pertenecer.